De Dios, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 11 a 13. Daniel, capítulo 9, versículo 11 a 13. Cómo romper las maldiciones de una nación, de una vida, de una familia. Vamos a ver en esta noche. Cuando tenemos la bendición de Dios, tenemos el combo completo, ¿eh? Tenemos salvación, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos prosperidad, tenemos salud, entendemos y podemos vivir felices, porque el que nos hace felices es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que son añadidas son secundarias, pero también la Biblia dice que si buscamos primeramente a Dios, hacer su voluntad y estar sometidos bajo las leyes de su reino, la consecuencia de acercarnos a Dios, de obedecer la palabra de Dios y de vivir como Dios nos enseña, es que Dios empieza a añadir todas las demás cosas que necesitamos. Vienen por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que a través de la historia bíblica vemos que la oración ha sido y es poderosa para que Dios pueda obrar, para que la mano de Dios se pueda mover, porque dice que claman los justos y el Señor los oye. ¿Cuántos dicen amén? Y también le dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando vemos ahí en Crónicas, cuando Dios habla a Salomón que iba a construir el templo, dice la palabra: si mi pueblo se humillare, orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. ¿Amén? Está hablando de orar, está hablando de humillarnos, está hablando de abandonar lo que ofende a Dios. Y cuando tenemos esa actitud, orar, humillarnos y abandonar lo que ofende a Dios, dice: y yo abriré los cielos y sanaré la tierra. Está hablando de una nación, de una vida, de una familia. Y sabemos que tener a Cristo es tener todo. Tener a Cristo es tener la salvación, tener a Cristo es tener la vida eterna, tener a Cristo es tener el favor de Dios. Tener a Cristo es tener un sentido para vivir. Él nos da sentido para vivir. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene una misión para cada uno de nosotros encomendada, que cuando nosotros la descubrimos, encontramos todo lo que sacia nuestro corazón. Encontramos realmente el verdadero contentamiento, saber que estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos a Daniel, un hombre que era, podríamos decir, como el asesor del presidente, en medio de un Israel, de un pueblo, del pueblo de Dios en decadencia, donde la decadencia de un hombre, de una nación, trae perturbación, miseria, conflictos, peleas, muerte, robo. La decadencia trae ruina. Y aquí vamos a ver a Daniel, este hombre que estaba en medio de ese pueblo, pero que dijo: hay que hacer algo. Decía que hay que hacer algo, hay que orar. Hay que orar. Y la oración de él fue tremenda. Ahora vamos a ir viendo. Pero porque siempre hay esperanza cuando uno se acerca a Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Siempre hay una salida con Dios. A veces cuando estamos en este estado, como estaba el pueblo de Israel, que ahora lo vamos a leer, o cuando estamos mal, cuando estamos angustiados, deprimidos, desanimados, frustrados, parece que no hay salida. Pero con Dios hay salida. Amén. Con Dios se puede. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Jesucristo, en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Por qué? Porque Él es quien nos fortalece, quien nos levanta.
levanta, que nos encamina y que nos va limpiando de cosas malas para que seamos personas de influencia donde nos movamos. ¿Cuántos dicen amén? Él va sacándonos esos viejos hábitos, esas cosas feas que ensuciaron nuestro corazón lejos de Dios. Pero así como venimos al Señor, Él nos recibe con amor y con misericordia para perdonarnos, para limpiarnos y para levantarnos como honra de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver en estos versículos 9-11 de Daniel el estado de la nación. ¿Cuántos saben que cuando una nación quebranta los mandamientos de Dios, empieza a filtrarse un montón de cosas malas, donde el enemigo tiene la carta libre para destruir, ¿no? Porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y que cuando una nación se vuelve a Dios, cuando Israel se arrepentía, cuando Israel se volvía a Dios, los cielos se abrían, la lluvia caía, los plantíos empezaban a crecer todo lo que era las plantas, las cosechas, había alimento, había gozo, había alegría, había paz, y todo se tornaba diferente cuando el pueblo reconocía que el estado que estaban teniendo era porque se habían apartado de Dios, de las leyes de Dios y de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Amén. Lo mismo pasa con una vida. Amén. Pero fíjese lo que dice este capítulo 9, versículo 11 al 13. Dice: todo Israel traspasó tu ley. Está hablando aquí Daniel, apartándose para no obedecer tu voz. Escuche esto: por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y con nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en esta casa, en este lugar. Aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, gracias porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, porque quieres bendecirnos, porque quieres restaurarnos, porque quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan, Señor, al conocimiento, la verdad, al arrepentimiento. Señor, toma mi vida en esta noche y habla tú, Padre. Y tu palabra no volverá vacía, sino, Señor, hará lo que tú, Señor, quieras que haga. En el nombre de Jesucristo Nazaret, confirma tu palabra con poder, con gloria, con milagros y prodigios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vemos aquí que Daniel, aquí orando, ¿no? Todo en esta oración, destaca un poco las causas de lo que estaba pasando en esa nación, pero también en todas las familias que estaban en Israel, ¿no? Porque cuando una nación está maldecida, la maldición cae sobre todos los pobladores. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, él mostraba aquí algunos factores de que hicieron que se cerraran los cielos y que sucediera lo que estaba sucediendo, ¿no? Una decadencia, una inmoralidad, la mentira, el engaño, el hurto, el falso testimonio, la corrupción había inundado la nación. Pero aquí en el versículo 11, lo que él dice: Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. ¿Qué hizo Israel? Traspasó la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. No le hizo caso, no la obedeció. No le importó lo que opinaba Dios. Y nosotros, si nosotros queremos realmente tener el favor de Dios y nosotros queremos tener cielos abiertos, tenemos que darle la importancia que merece la ley, la palabra de Dios, porque es la que Dios dejó para que el hombre viva.
en paz, para que el hombre viva en armonía, para que el hombre pueda recibir la sabiduría que viene de Dios a través de la revelación de la palabra. ¿Qué había hecho Israel? Traspasó la ley, no le importó obedecer la ley de Dios y tampoco escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, Dios nos habla, nos descubre y quiere que tomemos determinaciones para que los cambios vengan y para que los cielos se abran. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay que tomar determinaciones de abandonar lo que ofende a Dios y de empezar a ver qué es lo que quiere Dios para mi vida, qué es lo que quiere Dios de mi vida y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es decir, Señor, yo quiero conocer tu corazón, tu voluntad para mi vida. Estar alineado con la voluntad de Dios, eso nos va a beneficiar. Pero fíjese, otra de las cosas que trajo este resultado, al no obedecer la ley de Dios, ni obedecer su voz, dice, por lo cual, escuche esto, ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Qué había caído sobre ellos? La maldición, ¿no? Cuando la maldición cae, destruye una vida, destruye una familia, destruye una nación. Por eso Daniel estaba orando, sabiendo que Dios en su esencia es amor, es un Dios perdonador, es misericordioso, pero Dios siempre busca arrepentimiento y busca que abandonemos las cosas que a Él no le agradan. ¿Cuántos pueden entender esto? El verdadero arrepentimiento es, como dice Efesios, ¿no? Dice: el que hurtaba, no hurte más, el que mentía, no mienta más, y todas esas cosas que tienen que ver con las obras de la carne, las pasiones desordenadas, digamos, pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Son cosas que nosotros vamos desechando a medida que vamos oyendo la palabra de Dios y vamos examinándonos ante la luz de la palabra de Dios. Vamos tomando decisiones y desechando un montón de cosas para poder vivir bajo la bendición permanentemente. ¿Cuántos quieren vivir en la bendición de Dios permanentemente? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos aprender, porque queremos escuchar la voz de Dios, y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, escuchando palabra de Dios, ¿no? Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, para lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Yo creo que deje algo ahí y me acompaña Proverbio capítulo 26, versículo 22. Proverbio capítulo 26, versículo 22. Fíjense que siempre que se desata la maldición sobre una vida, hay una causa, hay algo que genera que el enemigo tenga autoridad para traer ruina. Proverbio 26, 2, fíjense lo que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, la maldición, dice así, la maldición nunca vendrá sin causa. Lo leemos de vuelta: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Diga conmigo, cuando viene la maldición, hay una o muchas causas. Vamos al Salmo 109. Fíjense que este es tremendo, 17. Cuando uno ama a Dios, ama la bendición de Dios, desea poder encaminarse en lo que Dios quiere, el Señor desata la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay gente que no la quiere. Bueno, Dios le da la libertad. ¿Cuántos saben que Dios le da la libertad al hombre para elegir? Y a veces hay gente que no quiere cambiar. Hay nación que no se quiere volver a Dios. Hay una familia que no se quiere volver a Dios, que no le importa lo que Dios dice, que no le importa la palabra, que no le importa realmente guardar los mandamientos de Dios, porque tienen a Dios en la boca, pero no en su corazón. Porque Jesús dijo: si ustedes me aman, van a amar también mis mandamientos, van a querer obedecer mis mandamientos. Y Jesús le decía en ese tiempo a los israelitas que estaban así: un día estaban arriba, otro día estaban allá abajo, un día obedecían a Dios, otro día estaban arruinados. Jesús le decía: ustedes de palabra hablan de Dios, pero su corazón está lejos de Dios, ¿no? Y fíjese que aquí vemos algo importante también, que son decisiones que las personas, la familia y la nación tienen que tomar
para no seguir viviendo en maldición. Porque eso es lo que quiere el diablo, traer ruina, porque ese es su propósito. Ese es su propósito, destruir, arruinar, que la gente tenga discordia, que se divorcien, que maten a los niños en un vientre, que haya asalto, que haya robo, que haya corrupción. El diablo es el que genera e influencia todas estas cosas, pero hay personas que no se quieren arrepentir. Seguiremos orando para que se arrepientan, ¿no? Y hay otras personas que entienden y dicen, no, yo estoy bajo maldición porque vengo ya arrastrando de mis familiares cosas que se van reiterando. Algo pasó, algo pasa. Tienen luz para entender que están bajo maldición. Hay miseria, hay adicción, hay peleas, hay conflictos, hay enfermedades que se reiteran, hay un mal espíritu, hay discordia. Algo está pasando en esa familia o algo está pasando en ese país. Pero fíjense lo que dice este Salmo 109, 17. Escuchen. Amó la maldición y esta, ¿qué dice? Le sobrevino. Y no quiso la bendición. ¿Y qué dice? Y ella se alejó de él. Esta es una decisión. ¿Queremos la bendición o queremos la maldición? ¿Cuánto quieren la bendición? Gloria a Dios. Son decisiones nuestras, ¿no? Decir, Señor, yo quiero la bendición. Y quiero obedecerte, quiero agradarte. Yo no quiero estar bajo maldición, ni que mis hijos estén bajo maldición, ni que mis nietos estén bajo maldición, ni que las generaciones sigan en maldición. Pero a veces es la decisión de una persona que trae cambios en toda su familia. ¿Cuánto dicen amén? Quizá aquí haya personas que representan a su familia. Bueno, tu oración es poderosa. Quizás vos tenés una realidad en tu casa. Hay peleas, hay discordia, hay droga, hay alcohol, hay violencia económica, violencia psicológica, golpes, gritos. No querés llegar a tu casa, pero llegaste a la casa del Señor. Y si te volvés al Señor y orás por tu familia, Dios es poderoso para revertir y cambiar la maldición en bendición de Dios, y que cambie tu familia, que cambie tu realidad, y un día puedas dar testimonio. Todo se lo debo a Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! La oración es poderosa. Son decisiones que tenemos que tomar. Decisiones, porque se amó la maldición y esta sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas. Qué tremendo, ¿no? Creo que Dios le da la oportunidad a todos a que se puedan volver a Él. Dios, el deseo de Dios es que todos puedan venir a conocer su ley, su verdad, para que sus realidades cambien. ¿Amén? Esa es nuestra tarea, la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cada cristiano es parte de la iglesia. Es compartir el corazón de Dios, de que Dios ama a la humanidad, que ama a la gente, que Dios nos planeó. Mucha gente dice, pero ¿por qué pasa esto, pastor? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Y por qué? Porque Dios le dio libertad al hombre para elegir. ¿Cuánto entienden esto? No le echemos la culpa a Dios cuando el hombre decide la maldición. ¿Y la maldición qué hace? Viene. Y cuando una persona está maldita, maldice la familia, maldice su barrio, maldice su nación. Son elecciones, pero podemos escapar de esa maldición. Hay esperanza cuando dicen amén. Podemos escapar acercándonos a Jesús, recibiéndolo en nuestra vida como Señor y Salvador, y diciéndole, Señor, yo desde este momento quiero caminar contigo, y quiero poder ser el instrumento, así como fue Daniel, para que cambien realidades, no solo de mi vida, mi familia, mi barrio, mi nación. Qué importante que la iglesia ore. Creo que estamos en los peores tiempos de la iglesia en el sentido de la oración. ¿Cuántos coinciden conmigo? La iglesia no ora lo que tiene que orar, no oramos lo que tenemos que orar. Tenemos que volver a las primeras obras. ¿Cuántos dicen amén? Pasar tiempo de oración, porque en el tiempo de oración Dios afina nuestro oído y nos da cómo orar, la manera de orar, el discernimiento. Dios tiene que despertar aún a los intercesores
que son personas que oran como todos, pero que tienen una pasión dada por Dios para tener una oración más intensa, más perseverante y teledirigida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar para que se levanten más intercesores y para que el Señor avive el fuego de la oración, ¿no? De la oración. Así que vemos también que se pueden cambiar realidades. ¿Cuál fue la causa? Cuando usted mira Deuteronomio 28:15, a todos nos gusta Deuteronomio 28:1 y adelante. ¿Cuánto le gusta ese tema? Oh, porque ahí habla el Señor: si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Y guardare sus mandamientos y estatutos, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, y le abrirá el cielo. Y wow, nos encanta ese pasaje. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando usted lee el 28:15 en adelante, usted se quiere arrancar los pelos, porque ahí vienen las maldiciones por la desobediencia. Habla de enfermedad, habla de que está el cielo cerrado, habla de calamidades tremendas, porque la maldición ya está instalada. ¿Cuánto puede entender? Porque la maldición se instala a través de la desobediencia, de la rebelión, de la rebeldía contra Dios y contra sus mandamientos. Y si una persona se revela contra Dios, contra la palabra, contra sus mandamientos, contra la iglesia y contra todo, está bajo maldición. Pero puede salir. Esta es la buena noticia. ¿Cuánto dicen amén? Puede salir. Esa es la decisión de la persona o de una familia. Una familia dice: bueno, entendemos que algo está pasando. Y viene la maldición de varias generaciones, ¿no? ¿Y cómo se rompe la maldición, pastor, de una familia? Que usted ore o venga un profeta y ore. En parte. ¿Cómo en parte? Sí, porque yo puedo orar, zapatear, dar vuelta, cambiar en el aire, pero si usted no abandona lo que ofende a Dios, no se rinde a consagrarse a Dios y a darle lugar en su corazón y en su hogar, la maldición va a continuar. ¿Cuánto entienden esto? Yendo a la iglesia también, pastor, sí, porque la iglesia no es un amuleto. La iglesia es un lugar donde adoramos al Señor, donde nos alimentamos de la palabra, donde aprendemos a compartir juntos, en armonía, desarrollarnos, y donde el Señor envía bendición y vida eterna, pero cuando nosotros somos obedientes a su ley y a sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la maldición se rompe cuando yo le pido perdón a Dios y abandono las cosas que entiendo, aún sin conocer la Biblia, que están mal. ¿Cuántos pueden entender esto? Dios nos dio una conciencia, amén, aún para entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si queremos la bendición, tenemos que soltar lo que sabemos que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, después si quiere léelo, es terrible, pero son las consecuencias de las maldiciones. Y yo veo aquí Daniel intercediendo. Daniel capítulo 9, versículo 3. Fíjese, Daniel es una persona importante, pero también diga conmigo, es una persona consagrada. Dice que era una persona que no lo podían agarrar con nada, porque era una persona que lo querían derribar, pero no podían, porque era un tipo, diga conmigo, intachable, no lo podían agarrar. Pero era una persona sin vicio, era una persona consagrada, era una persona que oraba 3 veces por día, era una persona que se jugó por Dios, que se había entregado con todo. Y él, un hombre consagrado, él se humilla y reconoce que él está en medio de ese país, de esa ciudad, de esa nación, y que él se involucra, no diciendo: Señor, son pecadores, son rebeldes. No somos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes a los padres, somos desobedientes a los siervos de Dios, somos y estamos llenos de iniquidad. Él hace una oración, siendo un tipo tan consagrado, tan puro, como se diría, diciendo: Señor, escuchá nuestra oración, porque estas son las consecuencias que ha caído en la maldición que tú le soltaste a tu siervo Moisés, que si el pueblo desobedecía, le caía la maldición. Y fíjense lo que él hace, él ora, viendo
Yo cuando me dice, esto no lo arregla más nadie, pastor, esto está cada vez peor. No, si uno mira una mirada realista, y dice, la verdad que esto, o sea, tiene que pasar 20 años para que cambie esto. Pero Dios es poderoso para hacer la obra cuando las personas le abren el corazón. Amén. Diga conmigo, Dios no puede hacer nada en una vida si no le abre el corazón. Dios no puede hacer nada en una familia si no le abre el corazón. Dios no puede hacer nada en una nación si los gobernantes no entienden que están transgrediendo todas las leyes de Dios. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento. Se tiene que caer el velo para entender que muchas veces estamos haciendo todas las cosas en contra de la palabra de Dios. Entonces, si hacemos las cosas todas en contra de la palabra de Dios, no vamos a poder tener la bendición. ¿Cuánto entienden esto? La maldición nos va a alcanzar. Y la maldición tiene que ver con las cosas espirituales y con todo lo que viene, que es muerte, ruina, depravación y todo lo que se está viendo hoy en el mundo. No hablemos solamente de nuestro país. Fíjese la oración de Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¡Wow! El 4. Y oré a Jehová mi Dios. Y escuché, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese que él oró, hizo confesión, exaltó a Dios primero. Digno, tú eres digno, Señor, tú eres Señor, tú eres el que tiene la razón, tú eres, Señor, el que no va a justificar la maldad, ni la injusticia, ni la impiedad. No la va a justificar. Dios no te dará por inocente al culpable. Y él en esta oración dice, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Que guardas el pacto, la promesa y la misericordia. ¿Cuántos recuerdan la bendición que Dios le dio a Abraham? Te bendeciré, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las naciones. ¡Wow! Tremenda. Siempre que guardemos los mandamientos de Dios. Amén. Eso se mantiene cuando nosotros nos volvemos a Dios y entramos en el reino de Dios. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? Es entrar en la obediencia a Dios. Es consagrarnos a Dios. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy tu esclavo, por amor tu siervo. Señor, goberná mi vida, dirigí mi corazón. Y Dios nos encamina y nos encausa en el camino derecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Yo que he dicho, decía, aquel anda torcido, pero aquel anda derechito. Bueno, el camino derechito es el camino de Jesús. Es seguir a Cristo, es seguir las pisadas del Maestro. Es obedecer sus mandamientos y es decir, Señor, ayúdame a que cada día sea transformado hasta tener tu carácter, tu personalidad, tu amor, tu piedad, tu misericordia, tu bondad, tu compasión y ese espíritu perdonador que Dios quiere que tengamos todos. ¿Cuánto dicen amén? Y fíjese que lo que él dice, y nos dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. Y aquí nos va a dar la pauta de qué debían arrepentirse esta nación o este pueblo, ¿no? Y a veces uno dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo me acuerdo, aquí está mi suegro, a los 21 años yo conocí al Señor. Hay una campaña evangelística, mi esposa de 19 años, y yo veo como todo argentino, orgulloso, vanidoso, nos creíamos Superman a los 21 años. ¿De qué me debo arrepentir? Decía yo. Trabajo de chico, aprendí el oficio desde los 9 años, a los 18 yo ya era un profesional, respeto a mis padres, no robo, no me drogo, no me alcoholizo, trato de ayudar. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿No? Vio que mucha gente dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo también lo decía. Pero cuando vamos a la ley de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, me tuve que arrepentir varios tiempos seguidos. ¿Por qué?
porque Dios es como que te pone un reflector, dice. Porque sin Jesús nadie será salvo. El que cree será salvo, dice. Y el que no cree será condenado. Después que nuestra alma parte de este cuerpo, o al infierno o a la presencia de Dios. Pero doy gracias a Dios por su misericordia. Doy gracias a Dios porque alguien oró por mí. Y doy gracias a Dios porque Dios, a pesar de mi rebeldía, mi dureza, mi obstinación, Dios tiene tanto amor, que pudo doblegar mi rebeldía y entender que Él me quería bendecir. Amén. Hoy, después de 30 y pico de años, junto a mi esposa, mis 3 hijos sirviendo al Señor, somos felices con Él. Él nos hizo feliz. Tenerlo a Él es tener lo mejor que uno puede tener. Y puedo disfrutar a mis hijos, a mis nietos, y si llego a mis bisnietos, todo gracias al Señor. Porque un día decidí decir, Señor, sí, yo reconozco que soy tan pecador y me voy bien al infierno como la persona que hace otras cosas. Porque sin Cristo no hay salvación. Porque no es por las obras que nosotros nos salvamos y vamos al cielo, sino por la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? Y la gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿De qué debían arrepentirse? Fíjense en el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¡Wow! Aquí vemos, ¿no? Que Él dijo, no han pecado ellos, no fueron ellos. Él se incluyó. Él se incluyó. Y nosotros tenemos que incluirnos cada vez que oramos, decir, Señor, seguí limpiándome, seguí santificándome, seguí purificando mi corazón, porque sé que todavía me falta, sé que hay cosas que hemos avanzado. ¿Cuánto entienden que hay cosas que hemos avanzado? Pero todavía nos falta hasta llegar a Cristo. Pero si hay un arrepentimiento constante, hay gracia, hay perdón, hay misericordia, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y yo busqué algunas cosas, ¿no? Hemos cometido iniquidad. ¿Sabe qué significa iniquidad? Maldad, injusticia, perversidad, ofensa a Dios y ofender a Dios intencionalmente. Veo que hay gente que ofende a Dios y a la gente de Dios intencionalmente. Eso es iniquidad, eso es maldad y eso trae consecuencias. Tarde o temprano, hermanos, mis hermanas, rebelarnos contra Dios no traerá nada bueno. Que Dios nos libre. Algo más, dice, hemos hecho impíamente. La persona impía es una persona falta de amor, se llama sola, un narcisista. Me amo yo, lo demás que le parto un rayo. Esa es una persona que está llena de impiedad, desprecio a Dios, avaro, arrogante, lujurioso, ¿no? Esa persona que tiene el sexo en la cabeza y miran una silla y ya le ven la forma, ¿no? Tipo ya está, su mente está pervertida de tanto que consume con sus ojos, se le fija la mente y la mente se le pudre, se le va entenebreciendo, como dice la palabra. Eso es impiedad. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a una persona impía, una persona perversa, una persona que ofende a Dios intencionalmente? No me importa Dios, no me importa la palabra, no me importa la iglesia, está todo bien, pero el hacha le va a caer, porque Jesús, Juan el Bautista dijo, el hacha está en la raíz del árbol. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y es tremendo, porque son consecuencias en una vida, en una familia o en una nación, que abre la puerta a la maldición, hermanos. Pero qué bueno recapacitar y decir, Señor, sí, yo sé que tengo que cambiar, ayúdame. Hemos sido rebeldes. Negarse a obedecer significa la rebeldía. Oponer resistencia. Negarse a obedecer. A veces yo no quiero obedecer a Dios, ni me interesa, está muy bien. Pero eso acarrea consecuencias tremendas. Negarse a obedecer
oponerse con resistencia. Y también dice, nos hemos apartado, en el versículo 5, nos hemos apartado de tus mandamientos. ¡Wow! Tremendo. El apartarse de los mandamientos, vemos los 10 mandamientos. Vemos que la Biblia dice, no adorarás ninguna imagen. Éxodo 20, después léalo. No te inclinarás. Y a veces vemos la nación entera, ¿no? Cuando hay allí en Luján procesiones con las estatuas, con los ídolos. Después lea el Salmo 115. Vemos San Nicolás, idolatría, adoran a otros dioses. Vemos corriente, vemos un montón de lugares donde se venera a los muertos. Y la Biblia condena el venerar a los muertos, sino hay que exaltar a Cristo, que está vivo, que venció. No hay que pedirle a los muertos están. Seguramente el respeto, pero estamos hablando de personas que toman el lugar de Dios y que gente que busca un favor de esas personas que nada pueden hacer porque están muertas. ¿Cuánto entienden? Bueno, la Biblia habla de eso. A veces una vida, una familia, una nación está entregada totalmente a la idolatría. Y usted mira todo el Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, y vemos el porqué, las causas de la maldición en una vida, en una familia, por no obedecer la voz de Dios, por quebrantar los mandamientos de Dios y por rebelarnos contra el amor y la misericordia de Dios. Dios nos extiende la mano para bendecirnos, Dios nos extiende la mano para ayudarnos. Nosotros somos los que tenemos que decidir si tomar la mano del Señor o darle la espalda. Es decir, no me interesa el favor de Dios ni la misericordia. Por eso creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo también es las personas que no quieren arrepentirse. La persona que no quiere arrepentirse, esa persona no tendrá salvación. ¿Cuánto entienden esto? Porque no quiere arrepentirse. Es más, usted mira Apocalipsis y dice, y no se arrepintieron de sus hechicerías, ¿no? Y de varias cosas más, ¿no? Pero digo, pero qué tremendo. Y terminando, este varón oró a Dios. Y también decía, no hemos obedecido a tu siervo, ¿no? Bueno, otra causa de rebelión. Pero fíjese lo que dice el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Qué tremendo. Aquí vemos el carácter de Dios. Con esto quiero terminar. Tendría para otro tiempo más, pero quiero cortar aquí. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Vemos a Cristo viendo a personas que eran cuestionadas por sus pecados, pero Él llegaba con la misericordia para que abandonaran esas cosas y se volvieran a Dios. Vemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que no quiere que vivamos en maldición, quiere que tengamos cielos abiertos, quiere que tengamos júbilo, quiere que podamos disfrutar las cosas que Él ha creado para toda la creación y que vivamos realmente en armonía, en paz, con honestidad, con seguridad, con afecto fraternal, ¿no? Pero bueno, son decisiones, pero qué importante saber que la oración es poderosa y que si nosotros clamamos y oramos, Dios puede revertir la situación. Va a insistir el Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? No lo va a obligar a la persona, al dirigente, a la familia, no va, porque dice que el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Si nosotros oramos, el Espíritu Santo va a tratar de inquietar. Tenés que arrepentirte, tenés que volverte a Dios, tenés que entrar en la voluntad de Dios para tener la bendición. Y si nosotros oramos, el Espíritu Santo va a seguir insistiendo hasta que veamos la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Decirle a quien está a tu lado, no desmayes. Seguí orando por tus seres queridos. Seguí orando por tu barrio. Seguí orando por tu país. Porque Dios va a traer respuesta si oramos con fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. La gloria es para Él. La alabanza es para Él. Yo tengo que estar